a los Hebreos, nuevamente, capítulo 11, versículos 23 al 29. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 11, 23 al 29. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Voy a hablar bajo el tema, el justo por la fe vivirá. Amén. Eso es el llamado de la palabra del Señor, el mandato de la palabra del Señor, que nosotros los justos, los que hemos sido justificados, amén, por la fe en Jesús, vivamos por esa misma fe. Usted sabe que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido justificados por la fe. ¿Qué significa la fe? Creerle al Señor, creer en su palabra, ¿verdad? Fe, hermano, es más que creer en Dios. Amén. Muchas personas creen que hay un Dios, pero no lo obedecen. Gloria al Señor. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿verdad? Pero tenemos más que creer que hay un Dios, tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Que vale la pena servir al Señor. Fíjese, este capítulo 11 del libro de los Hebreos, ¿verdad? Es la lista de los héroes de la fe. Ahí menciona muchos héroes de la fe, personas comunes y corrientes, no eran personas diferentes a nosotros, ¿verdad? Personas comunes y corrientes con temores e incertidumbres. Temores, tuvieron sus temores. Incertidumbre significa cuando usted no sabe, ¿verdad?, qué va a pasar, que usted está simplemente guiado por fe, guiado, confiando en el Señor. Pero estas personas lo dejaron todo para hacer la voluntad del Señor. Y fíjese, algunos dejaron una vida de éxito. Algunos dejaron una vida, hermanos, plena en el mundo, de beneficios para venir, hermanos, a servir al Señor con sacrificio y sufrimiento. A mí me llama la atención eso, fíjese. Es fácil venir a Cristo con una vida destruida, ¿verdad? Es fácil venir a Cristo y decirle, Señor, mira, vengo. Bueno, vemos la vida del hermano, que el hermano contaba, ¿verdad? Aunque eso no era lo que Dios quería. Él conoció a Jesús a tiempo, pero dejó al Señor y pasó por todo eso. Y gloria a Dios que volvió. Algunos no vuelven. Gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Pero es fácil venir al Señor con una vida destrozada, una vida perdida. Bueno, todos están perdidos, pero no todos lo saben, no todos lo entienden. Algunos porque tienen una vida muy elaborada aquí en el mundo, muy decente, una vida, ¿verdad?, con placeres, con cuantas cosas, no se dan cuenta que están perdidos. Pero todo ser humano está perdido, no importa el estatus social, no importa la moralidad, no importa quién se crea, ¿verdad? Todo ser humano, desde el más grande hasta el más pequeño, hermano, ha heredado una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios, que dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una sentencia de condenación sobre cada ser humano. Algunos se dan cuenta, otros no. Mientras más bajo cae un ser humano, más rápido reconoce su condición, ¿verdad? Pero fíjese, vemos aquí en la lista de los héroes de la fe que hay muchos. Entre ellos está Abel, está Enoc, está Abraham, está Jacob, José, y tenemos a Moisés, ¿verdad? Un hombre muy conocido en la palabra de Dios, ¿verdad? Entre ellos Moisés. Fíjese, Moisés dejó una vida de lujos, de placeres, una vida de noble, una vida de la aristocracia egipcia, que era la potencia mundial de ese tiempo. ¿Para qué? Para servir al Señor con sacrificio y abnegación. Eso no todo el mundo lo hace. Amén. El joven rico no pudo entender esto. Él tenía una vida con mucha abundancia, ¿verdad? Se sentía bien y él no pudo dejar esas cosas por el Señor.
Entonces a mí me llama la atención la vida de Moisés, me llama la atención la vida de Pablo, gente que tuvieron éxito en el mundo, no vinieron buscando éxito en las cosas del Señor, vinieron buscando al Señor, ¿verdad? Porque si usted tiene al Señor, no importa cómo esté su vida, usted lo tiene todo, gloria al Señor. Vamos a ver la vida de fe de este hombre, ¿verdad? La Biblia nos manda a vivir por fe, el justo vivirá por la fe. Recibimos la salvación por la fe y seguimos caminando por fe hasta verla manifestada plenamente, ¿verdad? En nuestras vidas. Vamos a ver un día que esa salvación se va a manifestar físicamente, evidentemente. Vamos a ser redimidos de este cuerpo, hermanos, de carne, de este cuerpo mortal, y vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Amén. Gloria al Señor, pero todavía eso no se ha manifestado, pero un día se va a manifestar. Ahora, no todo fue fácil en la vida de estos héroes de la fe. Algunos, pues, ¿verdad? Salieron sin saber a dónde iban, no sabían lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer en su vida. Él solo supo que Dios lo llamó, ¿verdad? Gálatas 3:11 habla de que el justo debe vivir por fe. Habacuc 2:4 habla que el justo tiene que vivir por fe. Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38, el justo vivirá por la fe. Eso significa que esto es importante, amén. Fe es creerle a Dios, creer su palabra. Yo le pregunto, como dijo Jesús en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Le pregunto a usted, ¿cómo está su fe en este día? ¿Cómo está su fe? ¿Está usted creyéndole al Señor? ¿Está usted esperando sus promesas? ¿Está usted agarrado y no solamente esperándolas, arrebatando esas promesas? ¿O está simplemente menguando en fe? Hermanos, cayendo en incredulidad, Dios nos libre de eso, ¿verdad? Esta fe tiene que crecer, comienza como un grano de mostaza, pero tiene que crecer, ¿verdad? Hasta hacerse una planta grande, gloria al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios no solamente crea que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan, que vale la pena servir al Señor, que hay un gran galardón. ¿Por qué Moisés estuvo dispuesto a dejar tantas cosas, riquezas? Dice la Biblia que dejó los tesoros de los egipcios y escogió el vituperio de Cristo. ¿Usted sabe lo que es vituperio? Vergüenza, censura, insultos, persecuciones. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en aquello que no se veía con estos ojos físicos, porque el galardón que el Señor nos tiene es más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos, hermano. Gloria al Señor. Ahora, a mí me llama la atención, hablando un poquito de Moisés. Fíjese, Moisés nació en un tiempo peligroso. Amén. El versículo 23 del capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermoso ahí significa que tenía la gracia de Dios. En Hechos 7:20 dice que le vieron niño agradable a Dios. O sea, era un niño que vino con la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Moisés nació en un tiempo peligroso. ¿Qué había pasado en Egipto? Si usted ha leído la Biblia, en Éxodo 1:22 dice que Faraón había decretado la muerte de todos los niños varones en Egipto, ¿verdad? De todos los niños hebreos, cabe decir, israelitas. Él quería exterminar al pueblo de Dios. El faraón dijo, bueno, esta gente se multiplica demasiado porque Israel había crecido mucho. En Egipto Dios les multiplicaba. Dios le había prometido al pueblo de Israel que entre ellos no iba a haber mujer que abortara, ¿verdad? Si le eran fieles a Dios, aún las estériles, hermanos, dieron a luz, ¿verdad? Vemos a Sara, vemos a Rebeca, mujeres que fructificaron. Vemos a Ana, ¿verdad? Más adelante. Entonces el pueblo se multiplicaba en Egipto y Faraón tuvo miedo y dijo, este pueblo, si viene en guerra contra nuestros enemigos, se va a poner en contra nuestra, si viene la guerra y nos va a traicionar y son muchos, son fuertes. Y él decretó, el faraón, tipo de Satanás, había decretado la muerte de todo niño varón en Israel y había dicho, échenlo al río Nilo, ¿verdad? El río Nilo era un dios para ellos. En otras palabras, era una ofrenda a su Dios. Le estaban ofrendando los niños a este Dios falso, imagínese un río. Ahora, ¿qué sucede aquí? Fíjese, había un decreto de muerte contra los niños, ¿verdad? Satanás siempre, ese ha sido su intento, destruir los niños del pueblo de Dios. Él quiere exterminar el pueblo de Dios y él sabe que si no hay niños, que si no crecen esos niños no va a haber pueblo más adelante, ¿verdad? Lo mismo hizo en el tiempo del cautiverio, quiso matar a todos los niños de Israel. En el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús nace, ¿verdad? El enemigo queriendo frustrar los propósitos de Dios. También Herodes mandó a matar a los niños de 2 años abajo. Y lo mismo está haciendo en este tiempo final, hermanos. Usted sabe que hay un decreto contra los niños cristianos, hay un decreto contra los hijos de los evangélicos, hermanos.
Esto está tremendo. Los satanistas, los brujos, los hechiceros se han levantado y quieren destruir la niñez cristiana. Ahora me llama la atención, ¿verdad?, la fe de estos padres de Moisés. Gloria al Señor, que más adelante le fue transmitida a Moisés, ¿verdad? Dice que sus padres le escondieron, tuvieron este niño y lo escondieron por 3 meses. En otras palabras, ellos habrían dicho: Satanás no va a matar a nuestro hijo. Este hijo no le pertenece al enemigo. Esto es linaje de Dios, linaje bendito, y Dios lo ha de cuidar. ¿Cuál fue la fe de los papás de Moisés? Fíjese, los papás de Moisés primeramente creyeron en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Si usted lee Génesis 15, 13 al 14, dice estas palabras: Entonces Jehová dijo a Abraham, el padre de la nación israelita, se llamaba Abram, sin H. Abram significa padre exaltado. Pero luego Dios en Génesis 17:5 le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, ¿verdad? Porque le dijo que le iba a dar una descendencia numerosa a través de su esposa Sara, que era estéril. Amén. Sabemos eso, y cómo al principio Sara se rió pensando que, ¿verdad?, que eso era imposible, y era verdad que era imposible. Era una mujer ya avanzada de edad, tenía 90 años cuando salió embarazada. Imagínense, era doblemente imposible por la edad y ¿verdad?, y por su esterilidad. Pero sin embargo, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, había una promesa. Israel iba a entrar a tierra extranjera, en este caso Egipto, iba a morar allí 400 años, dice la Biblia, y luego Dios da una promesa que los va a sacar de allí con gran riqueza, ¿verdad? Y eso se cumple literalmente. Gloria al Señor. ¿Qué pasaba? Israel ya tenía en Egipto, hermanos, en el tiempo que nace Moisés, Israel tenía en Egipto 350 años. Porque cuando Dios llama a Moisés, Moisés tiene 80, o sea, cuando lo envía ya a la misión. Y, o sea, desde que su nacimiento hasta que Dios lo llama pasan 80 años más 350, son 430 años, que fue el tiempo total que estuvo Israel en Egipto. Dios había dicho que iban a ser 400 años de opresión, pero el tiempo total que ellos duraron en Egipto fueron 430 años, porque desde que llegaron no fueron oprimidos. Acuérdense que ellos tuvieron un tiempo de libertad, ¿verdad?, de privilegios por José, pero luego que muere José y esa generación, entonces ellos son esclavizados. Pero había una promesa y los papás de Moisés dijeron: bueno, Dios dijo que iba a preservar nuestra nación. Dios dijo que íbamos a salir de aquí. Yo le creo a Dios, yo creo esa promesa. Y estos padres, en contra de todo pronóstico de Satanás, de Faraón, escondieron a su hijo por 3 meses. Dios estaba en el asunto. Ellos tuvieron esa fe de que Dios podía guardar a su hijo y que ese decreto no se iba a cumplir en su hijo. ¿Cuántos le están creyendo a Dios por sus hijos, hermanos? ¿Cuántos se han levantado contra el decreto de Satanás y entienden que el único decreto que aquí vale es el decreto de Dios? Amén. Que ha decretado salvación para nuestras familias, hermanos. Y tenemos que levantarnos firmes y pelear por nuestros hijos y creer que Dios preservará a nuestros hijos. No sabemos cuántos niños judíos o israelitas murieron, la Biblia no especifica, pero al parecer ese decreto no duró mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos eso? Bueno, usted sabe que Moisés fue escondido por sus padres 3 meses. Esconder un bebé no es fácil, ¿verdad? Los bebés lloran, son inquietos, pero después de 3 meses lo pusieron en una arquilla de juncos, de una plantita, ¿verdad? Y la forraron bien con brea y con asfalto para que no se le metiera el agua, y lo pusieron a Moisés dentro de esa arquilla y la pusieron en el río Nilo. El río Nilo era un río donde había cocodrilos, hermanos. O sea, eso fue un camino de fe. Lo pusieron ahí. Estaba en peligro de ahogarse ese niño, que esa arquilla se hundiera o se volteara, o que algún cocodrilo se lo comiera. Pero ahí estaba Dios, ¿verdad?, guardando esa criaturita con el cual tenía un propósito. Gloria al Señor más adelante. Y sabemos que la hija de Faraón, eso está en Éxodo capítulo 2, llegó a bañarse al río con sus doncellas y allí encontró esa arquilla, ¿verdad?, al niño. La hermana de Moisés, María, se quedó viendo a lo lejos. Al parecer, Aarón y María nacieron antes del decreto. Aarón le llevaba 3 años a Moisés, o sea que fue exactamente en el tiempo de Moisés que se puso ese decreto. Y María pues era mujer, era una hembrita, ¿verdad? No tenía que temor del decreto porque ellos no querían exterminar las mujeres. Solo los niños, varones, ¿por qué? Porque las mujeres podían dársela en casamiento a los egipcios y se asimilaban a su cultura, pero los varones eran los que imponían el linaje familiar, ¿verdad?
Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? La niña se queda de lejos mirando, la hija de Faraón encuentra al niño, cuando lo vio le dio compasión, ¿verdad? Y dijo, este es un niño hebreo, ya sabía. Y la niña apareció, ¿verdad? Le dijo, ¿quiere que te llame una nodriza hebrea, una babysitter, una nana, ¿verdad? Para que te lo críe. Y ella dijo que sí. Y la niña pues le trajo a su propia madre, sabemos, ¿verdad? Y lo tremendo de todo esto, óigame, cuando Dios tiene propósito, como el diablo queda avergonzado, que la hija de Faraón le pagó a la mamá de Moisés para que le criara a ese niño. O sea, le pagaban a ella un sueldo por criar ese niño. Ella tuvo ese niño alrededor de 3 a 5 años, porque era el tiempo más o menos que los niños se destetaban, o sea, dejaban el seno y, ¿verdad? Y se instruían, dejaban como esa niñez prematura, y como a los 5 años ella se lo entrega a la hija de Faraón. Y ella crió a Moisés por 5 años. Fíjese, me llama la atención algo. ¿Qué me llama la atención de todo esto? Yo, ¿verdad? Estoy segura que los padres de Moisés, al estarlo criando ese poco tiempo, le inculcaron la fe del Dios verdadero, ¿verdad? Sabíamos, hermanos, que en Egipto pues había muchos dioses. Ellos creían en muchas cosas, en el Nilo, adoraban las ranas, adoraban al faraón, adoraban el sol, adoraban la vaca, adoraban tantas cosas, ¿verdad? Moisés creció oyendo de esos dioses falsos. Sin embargo, a él en su temprana edad, su madre específicamente, que era la que lo cuidaba directamente, le inculcó la fe en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. O sea, Moisés creció sabiendo del Dios verdadero, ¿verdad? Conociendo que había un solo Dios, gloria a Jesús. Y también me llama la atención que Moisés fue muy nacionalista, por así decirlo. O sea, Moisés fue criado, ¿verdad?, como un hebreo. Él supo quién era, él sabía que era hebreo, él sabía que no era egipcio. Amén. Él no asimiló la cultura egipcia y negó sus raíces. Él supo que era parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos jóvenes hoy, cuántos niños avergonzándose de sus raíces, de su idioma español, hermanos? Están aquí, quieren asimilar todo lo malo. Óigame, la cultura, porque se avergüenzan de su cultura, hermano, y hasta se avergüenzan a veces hasta del evangelio. Óigame, Moisés no se avergonzó del Dios que le servía a su nación, del Dios de Israel, y no se avergonzó de su pueblo, de su nación. Siempre supo quién era él, gloria a Jesús. Óigame, qué tremendo trabajo hizo Jocabet, ¿verdad? La mamá de Moisés. Tremendo trabajo. Madres, qué tremenda responsabilidad tenemos. Con 5 años que duró con ese muchacho, le inculcó tantas cosas, tantos valores que más adelante siguió Moisés poniendo en práctica. Y lo vamos a ver por las decisiones que tomó Moisés, por las cosas a las cuales renunció Moisés. Tremenda la fe de este hombre que fue inculcada desde niño. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que estamos viendo tanto caos en los jóvenes cristianos que no saben ni cómo se llaman ni quiénes son en Dios. No hay instrucción, hermanos. La instrucción se la dejamos a la iglesia. La iglesia que se encargue de darnos escuela bíblica, que si no hay, que si hay. Eso es bueno y nosotros cooperamos, pero el principal instructor de sus hijos es usted, padre y madre. Es usted. Es usted el que pasa más tiempo con ellos. A nosotros nos delega el Señor esa responsabilidad. En Deuteronomio 6:9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te levantes y cuando te acuestes. Las pondrás como frontales entre tus ojos, pondrás letreros de esa palabra en tu casa, que nunca se olviden de ella. Hermano, es una gran responsabilidad que tenemos. Y yo le inculco a los hermanos, haga su culto familiar, incúlquele a sus hijos la palabra. Llénese de la palabra, no espere que solo el maestro de escuela bíblica le venga a hablar del Señor a sus hijos. Entonces Moisés fue tremendo, ¿verdad? Instruido desde pequeñito y siempre supo quién era él. Vamos a ver la fe que demostró Moisés, que tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 24, 11:24 de Hebreos? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Jesús. Amén, gloria al Señor. Hermanos, la fe nos tiene que llevar a tomar decisiones, ¿verdad? A tomar decisiones serias, decisiones drásticas en nuestra vida. A veces de tal manera que pareciera que no nos benefician a nosotros mismos. No sé si usted me entiende, ¿verdad? A veces tenemos que tomar decisiones de fe que parece que son desfavorables para nosotros, que perdemos cosas terrenales, pero hermano, ganamos cosas celestiales. Gloria a Jesús. Aún el Señor dijo que aún la propia vida, hermanos, que la entreguemos por su causa. El que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Gloria al Señor. Y vemos cómo Moisés cambió una vida de lujo, una vida de placeres. Dice que renunció, hermanos,
a los placeres de Egipto, hermanos, por una vida de compromiso y abnegación y sacrificio para servir al Señor. Amén. Nuestra fe se evidencia por acciones. Y decía, ¿verdad?, que el decreto se cree que no duró mucho. ¿Por qué? Una, porque quizás la hija de Faraón, ¿verdad?, intervino por compasión para que el papá no siguiera haciendo eso. Luego habla de que murió ese Faraón y se levantó otro también malo. Pero, ¿por qué creemos que no duró mucho? Fíjese, en el libro de Números, capítulo 1, versículo 45 al 46, en el segundo año que ellos habían salido de Egipto, nos habla la palabra de que se hizo un censo de todos los varones de 20 años arriba que podían ir a la guerra. Óigame, Israel, ¿sabe cuántos varones habían? No especifica hasta qué edad, pero de 20 años para arriba, probablemente como hasta los 80, 85, porque mientras una persona tuviera fuerza y no estuviera enfermo, debía ir a la guerra, ¿verdad? Óigame, hermanos, habían 603,550 hombres, más de 500,000 de varones en Israel, ¿verdad? 603,550 hombres, sin contar los levitas, que eran 22,000 levitas. Oiga, o sea que Faraón no pudo hacer mucho con ese decreto, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque se levantó una pareja de fe que dijo, no, mi hijo va a ser preservado, mi hijo no va a ser destruido por Faraón. Y eso contagió a otros quizás, gloria al Señor. Y eso hizo que se detuviera ese decreto. ¿Cuántos se paran firmes en este día contra el decreto que el diablo ha puesto contra nuestros hijos, hermanos? Y toman esta guerra en serio, le creen a Dios, amén, y actúan por fe, gloria a Jesús. Y reclaman a sus hijos para el Señor. Nuestros hijos no son de Faraón, nuestros hijos no son del enemigo, son de Dios, son herencia del Señor. Tenemos que pararnos firmes, hermano. Esto requiere valor, firmeza. Gloria al Señor. A ellos, si lo encontraban, lo mataban a ellos, al niño también, porque habían desobedecido a Faraón. Pero esta gente se pararon firme por fe, por la fe en esa palabra. Y déjeme decirle algo, que la Biblia no estaba escrita todavía. Esa promesa a Abraham se venía transmitiendo oralmente. O sea, no había una Biblia escrita con promesas. Simplemente eran cosas orales que se transmitían de generación en generación. Hoy la tenemos escrita, hermano, ahí. Gloria al Señor, y vemos, ¿verdad?, para el cumplimiento de ellas. Gloria al Señor. Entonces Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, hecho ya grande. Sabía quién era. Él sabía que no era egipcio. Renunció a la aristocracia, a la nobleza egipcia. Hermano, a los deleites del pecado, a los placeres. Usted sabe la vida de un príncipe, hermano, la vida de un rey. Era quizás, ¿verdad?, podía ser el futuro Faraón de Egipto, y renuncia a todo eso, hermanos, gloria al Señor, pero especifica por qué. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién escoge ser maltratado antes que los placeres? Póngase usted a pensar. Escogió mejor ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites del pecado. ¿Quién escoge eso, hermano? Óigame, dele escoger a una persona entre venir a la iglesia o irse a comer a un restaurante. ¿Qué usted cree que escoge? Bendito el Señor. Pero, gloria al Señor, Moisés sabía que no importaba la posición humana que él tuviera, él tenía una posición mayor en Dios. Gloria a Jesús. Óigame, no hay posición que se compare aquí en la tierra con ser llamado hijo de Dios. Gloria a Jesús. Por eso dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Dios, gloria al Señor, el ser supremo, ¿verdad? El gran yo soy, el altísimo, nos escoge. Dice real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes reales, significa de la realeza, pero no de la tierra, hermano. La realeza celestial, que esa sí perdura. La realeza de la tierra se acaba mientras usted está vivo, pero la realeza celestial continúa, gloria al Señor. Real sacerdocio, que dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Moisés sabía que la posición que él tenía en el Señor, en Dios, era más grande que cualquier posición humana, que cualquier cargo, hermano, en esta tierra. Gloria al Señor. En una ocasión le dijeron a un pastor que si quería dedicarse a la política. Y él dijo, no, mi posición es mayor, yo no quiero una menor. ¿Para qué? Si ser pastor es una posición más privilegiada que ser un político. Gloria al Señor. Entonces Moisés escoge ser maltratado. Gloria al Señor. Dice en 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, o sea, con Cristo, también viviremos con Él. Algunos quieren vivir con Cristo, pero no quieren morir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Habla de un sufrimiento para reinar, gloria a Jesús. Tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué significa esto? Hermano, el vituperio de Cristo significa, ¿sabe lo que significa la palabra vituperio? Censura, como la gente nos censura,
afrenta, o sea, vergüenza, deshonra, insultos, maltratos, persecuciones. Tuvo mejor eso, ¿verdad? Mejor escogió eso que las riquezas de los egipcios. ¿Sabe usted que los egipcios eran bastante ricos, ¿verdad? Eran una nación muy poderosa en ese tiempo. E incluso cuando Israel se va de allí, le dan un montón de regalos, ¿verdad? El Señor hace que los egipcios le den muchísimo oro, bendito el Señor. Ahora, Moisés escoge esto. Moisés lo escogió por fe. Gloria al Señor. Miró primero algo un poco contradictorio, dice que miraba al invisible, se mantuvo viendo el galardón, que aunque no se veía humanamente, ¿verdad? Lo vio, gloria al Señor. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una bienaventuranza, hermano, sufrir por Cristo. Mateo 5:10-12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo sé que a nadie le gusta la palabra persecución, ¿verdad? Pero la Biblia habla de una bienaventuranza, ¿verdad? De una dicha, de una bendición, ¿verdad? Cuando por causa del Señor. La Biblia dice que ninguno padezca por homicida, por ladrón, por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria a Dios, quizá usted no ha padecido físicamente, pero todos tenemos padecimientos por ser cristianos. Hermano, tenemos persecuciones de ideologías, de persecuciones aunque no sea físicas, ¿verdad? Pero siempre el mundo se levanta contra lo que es del Señor. Gloria a Jesús. Y el Señor dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que Moisés prefirió el vituperio de Cristo. Fíjese. Moisés, aunque no vivió en el tiempo de Cristo, pero había una promesa de fe, ¿verdad? De que vendría un Mesías. Y él escogió sufrir por causa del futuro Mesías. Gloria al Señor, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. El domingo pasado yo predicaba de que dónde debe estar nuestra mirada, ¿verdad? Que el Señor dice que miremos las cosas de arriba, no las de la tierra. Que visualicemos a Cristo sentado a la diestra del Padre, que nuestra mirada tiene que estar en lo alto, ¿verdad? Que nuestros ojos espirituales tienen que ser renovados, hermanos, para estar viendo las cosas que no se ven. Es un poco, ¿verdad? Difícil de entender, ver lo que no se ve. Pero esto se ve con los ojos de la fe, gloria al Señor. Esto no se ve con los ojos físicos. Hay gente que están, ¿verdad? Admirados con el mundo, viendo las cosas del mundo, viendo las cosas bonitas que hay aquí abajo, que no van a durar mucho. La Biblia dice que todo va a ser destruido, quemado por fuego, hermano. Estemos mirando las cosas celestiales, que esas son las que permanecen. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo que Moisés escoge, ¿verdad? Esta vida de sufrimiento por causa del Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, vuelvo y recalco, es fácil venir a Cristo con una vida destruida y buscando que el Señor nos restaure y nos ayude. Y así venimos todos. Pero hermano, dejar tesoro, dejar riqueza, dejar posición, dejar aristocracia, dejar deleites, no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Gloria a Dios por Moisés, que supo, ¿verdad?, a quién le estaba sirviendo. Gloria a Jesús. Hay muchos que no entienden a quién le sirven. El joven rico no entendió el llamado de Cristo. Él se aferró a sus riquezas, a su dinero. Y no quiso, ¿verdad?, atender el llamado de Jesús. Pero Pablo lo entendió, Moisés lo entendió. Gloria al Señor. Y nosotros lo entendemos hoy en día. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, en otras palabras, Moisés desafió al faraón, ¿verdad? Si usted ha leído cuando Moisés defendió a uno de sus hermanos hebreos, eso está en Éxodo 2:15, ¿verdad? Y que mató a un egipcio tratando de defender a un hebreo, a un israelita. Y luego esto se supo, Moisés se fue de Egipto. Él tenía 40 años en ese tiempo y pasó otros 40 años en Madián. Usted dirá, bueno, pero salió corriendo, tuvo miedo. Bueno, Moisés tuvo miedo en cierta forma, pero a la misma vez con su huida, él estaba desafiando a Faraón. Él pudo haberse rendido, él pudo haberse entregado, él pudo haberse echado para atrás de lo que había hecho, pero no, él sale corriendo creyendo que Dios va a hacer algo, y él sabía que Dios lo había llamado como libertador, lo que él no sabía cómo ni cuándo, ¿verdad? Y él tenía que ser procesado. Dios permitió que él estuviera en Madián por 40 años en el desierto, allí lo procesó, le enseñó otras cosas. Él fue educado, dice la Biblia, en la sabiduría de los egipcios, que, ¿verdad?, fue bien educado en la corte, pero ahora Dios lo educa en el desierto.
40 años más en el desierto, ¿verdad? Enseñándole, era pastor de ovejas, a ser paciente, a conocer el desierto, porque ahí iban a durar mucho tiempo también cuando salieran. Gloria a Jesús. Pero él desafía en cierta forma, ¿verdad? Faraón, con todo y sus miedos, hermano, porque fe no es que usted no tenga miedo, ni que usted a veces tenga duda, es que usted avance a pesar de esas cosas. ¿Quién no le da miedo? ¿A quién no duda muchas veces? Pero usted sigue creyendo aunque no entienda. Señor, no entiendo, pero sigo adelante, sigo creyendo, sigo que tú tienes el control, sigo creyendo que tú harás algo. Gloria al Señor, aunque yo no lo vea, aunque no lo entienda y aunque tenga miedo. A todos nos da miedo algún día. Pero debemos entender a quién debemos temer primero. Gloria a Jesús. Y Moisés tuvo temor de Dios antes que al faraón. Gloria a Jesús. Tuvo temor de aquel, hermanos, que todos debemos temer. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. A veces le tenemos tanto miedo a los seres humanos, ¿verdad? Sino temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Entonces temamos a Dios, a ese hay que temer, gloria a Jesús. Y Moisés dejó Egipto, luego dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe celebra la Pascua. Usted sabe que la Pascua es un símbolo del sacrificio de Cristo, gloria a Jesús. Y por la fe él le creyó a Dios, ¿verdad? Que los hijos de los israelitas iban a ser preservados. Y fíjese, como dice la misma palabra, lo que tú siembras, eso cosechas. Faraón había matado a los varones hebreos, ahora Dios mata a los varones, los primeros nacidos israelitas, ¿verdad? Él había sembrado eso, estaba cosechando ese juicio de Dios sobre, no solamente sobre él, sobre toda su nación también. Gloria al Señor. Pero los israelitas, ¿verdad? Tenían que matar un cordero y poner la sangre en los dinteles de las puertas, en los postes, y ellos fueron librados de la muerte. Gloria a Jesús. Y ellos tuvieron fe. Con ese acto demostraron que tuvieron fe en la sangre del futuro Mesías. Amén. Que iba a ser derramada. ¿Para qué? Para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Gloria a Jesús. Y ese mismo día que ellos hacen eso, Dios los saca de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. Gloria a Jesús. Y vemos, ¿verdad?, cómo Faraón, hermano, tipo de Satanás, es tan persistente, no quiere soltar, hermano, las almas. ¿Qué pasa cuando Israel sale de Egipto, verdad? Que fue después de 10 plagas allí, que Egipto quedó totalmente destruido. Los dioses de Egipto quedaron avergonzados porque muchos de esas cosas representaban dioses. El río Nilo, Dios se lo volvió sangre, se lo mató Dios. Le envió rana, le envió piojo, le envió tinieblas. O sea, ellos creían en el Dios Sol, pues le puso oscuro a su Dios. Le mató el ganado, que creían en el ganado. Bueno, ¿qué no pasó en Egipto? Y por último, le mató los primogénitos. Ahí fue donde más dolió, ¿verdad? No hay algo peor que perder un hijo, hermano. No hay algo peor que la muerte. Gloria a Jesús. Bendito Señor. Entonces, ¿qué pasa? Faraón dejó ir al pueblo de mala gana, pero lo dejó ir. Primero le había dicho, váyanse, pero dejen a los niños. Oiga, váyanse, dejen los niños. No, el negocio es que se va todo el mundo, dice el Señor. Cuando estaba ahí con las plagas, ¿verdad? Pueden llevarlos, se pueden ir y nos dejan los niños. No, después, váyanse, pero nos dejan el ganado. No, aquí nos vamos todos. Dios dice que nos saca con todo, gloria al Señor. Y ahí haciendo, ¿verdad?, negocio. Y por último, con la muerte de los primogénitos, tuvo que dejar ir a todo el mundo como Dios había dicho, gloria a Dios. Porque Dios hace una liberación completa, gloria al Señor. Dios no quiere que usted vaya solo al cielo, quiere que usted lleve la familia. Aquí se va todo el mundo, gloria a Jesús. Hay que pelear por nuestra familia. Gloria al Señor. Y dejó irse al pueblo, usted lo sabe. ¿Y qué pasó? Óigame, el diablo no es fácil, hermano. Faraón es tipo de Satanás y Egipto es tipo del mundo. Cuando ve que se van, ¿qué hace? Les cae atrás. ¡Qué hombre!, ¿no? ¡Qué terquedad! Egipto destruido. Y sigue todavía desafiando al Dios de Israel, porque no era Moisés, era al Dios que Moisés le servía. ¿Y qué sucede? Gloria al Señor. Usted sabe, cuando llegan allí frente al mar, el pueblo comienza a dudar. Ya usted sabe, ay, qué pueblo. Y Dios hace ese gran milagro, ¿verdad? Que es uno de los milagros más extraordinarios de la historia. No hay Dios, mire, no se registra milagro de ningún otro Dios. Yo no sé de lo que hacen otros dioses porque no hacen nada. Pero el Dios de Israel hizo cosas tan grandes, tan majestuosas, hermano, para darle gloria a su nombre. Gloria al Señor, para dar gloria a su nombre. Para que las naciones entendieran que el Dios de Israel es poderoso. Gloria a Jesús. Y por eso, ¿verdad? Dice ese coro, temblarán cuando vean sus prodigios. Oirán las naciones lo que él hizo y van a temblar. Y así andaban las naciones cuando Israel atraviesa el mar, porque eso se supo. Eso se transmitió por ahí, luego atraviesa el Jordán y andan las naciones ya temblando ante la presencia del Dios de Israel. Óigame, y Dios abre este mar, hermano, hace un milagro tan majestuoso. Eso no fue un río, fue un mar.
Óigame, y no, lo que importa que se abra, eso es un milagro, porque que las aguas se abran y obedezcan a la voz del Señor, eso es tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús, el pueblo de Israel cruza en seco, usted lo sabe. Fue de madrugada que sucedió este milagro, de noche, pasaron la noche cruzando el mar. Gloria a Jesús, hermanos, y cuando los egipcios lo vieron, ¿verdad? Que le cayeron atrás, también se metieron al mar, qué tremendo. En vez de Faraón decir, uy, ya esto es demasiado, yo no me sigo metiendo con este Dios porque este Dios es terrible. No, vamos a ver si todavía lo apresamos. Usted ve la persistencia de Satanás, hermano. No quiere soltar las almas, el Señor tiene que quebrantarlo. Óigame, se meten al mar y usted sabe cómo dice la palabra que el mar se volvió sobre ellos. Pero Dios le puso, ¿verdad?, la columna de fuego, porque si no hubiera sido por eso se acercan rápido a los hijos de Israel. Le puso la columna de fuego entre ellos, cosa que no se podían acercar hasta que Israel pasó. Y luego dice que les quebrantó sus carros en el mar para que se le dañaran todo su equipo ahí. Óigame, y hasta que Israel pasó, porque había que pasar aproximadamente 3 millones de personas, niños, ancianos, hermanos y animales. Imagínense, eso no fue una cosa de poco tiempo, eso fue toda una noche pasando ese mar. Y luego, pues Dios hace que todos los egipcios sean ahogados, gloria al Señor, en el mar. Fíjese, por la fe pasaron el mar rojo. ¿Qué significa esto? Caminaron en medio de la tempestad, hermano. Y hubo camino donde no había camino. Eso es lo que significa, gloria a Jesús. Caminaron en medio de los obstáculos. Oiga, qué Dios tan grande usted y yo le servimos. Que no importa el obstáculo que se levante, cuando venga, o Dios lo quita o caminamos por encima de ese obstáculo. Pero sé que caminamos. De que seguimos adelante. Gloria al Señor, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Gloria a Jesús. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí, hermano, la decisión es, gloria al Señor, seguir a Cristo y no volver atrás. No importa lo que venga, vamos a poder en el nombre de Jesús. Claro que podemos, porque mayor es el que está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que se levante. Como decía la hermanita, diablo, voy por ahí, o te quita o te paso por encima, pero yo voy. La hermanita ex bruja, gloria al Señor. Hermano, el enemigo está vencido. Aunque él es persistente, aunque ruge, él sabe que está vencido. Lo que nos queda a nosotros es tener fe en nuestro Dios, que es el mismo Dios de Israel, hermano. Ese es el Dios que usted y yo le servimos, el mismo Dios. No ha cambiado. Todavía hace milagros. Todavía salva, sana, liberta. Todavía obra. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero le creemos al Señor. Tenemos fe. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio, dice la Biblia. Estos siervos de Dios, que eran personas normales, comunes y corrientes, no eran extraterrestres. Simplemente le creyeron a Dios, hermanos. Y avanzaron en contra de todo obstáculo, porque le creían al Señor. Tenían la mirada en el Señor, en el galardón, gloria a Jesús. Hermanos, lo mismo nos queda a nosotros. Seguir adelante, porque hoy tenemos las promesas. Hoy tenemos esto escrito aquí, ¿para qué? Para que nuestra fe se aumente, gloria a Jesús. Tenemos esa nube de testigos, eso es lo que dice Hebreos 12:1, ¿verdad? Que tenemos esa nube de testigos que nos testifica del poder de Dios. La nube de testigos se refiere a los héroes de la fe. Que si ellos pudieron, nosotros también. Por lo tanto, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, hay que agarrarse del Señor. Ya se está acabando el tiempo. A usted y yo nos ha tocado, hermano, la consumación de los tiempos. Pero tenemos que seguir adelante en fe. Con cada acto de fe, nuestra fe se acrecienta. Pero también con cada incredulidad, nuestra fe se debilita, mengua y va muriendo. Y cuando viene a ver, hermano, no hay fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Dijo el Señor, hallará fe. Y el Señor dijo esa parábola de esa viuda, ¿verdad? Y ese juez injusto, ese hombre malo, que le hizo justicia a esa mujer simplemente por la insistencia. No le importaba, no tenía amor, pero dijo, esta viuda me es molesta. Me viene todos los días ya para quitármela de encima, le hago justicia. ¿Cuánto más no hará justicia a sus escogidos, dice el Señor, nuestro Padre Celestial, a esos escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Un Dios bueno, un Padre amoroso, ¿no va a hacer justicia a sus hijos que claman a Él? Si este juez injusto lo hizo por la insistencia de la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero cuando venga el Señor, hallará fe. Hermano, no pierda la fe. No pierda la fe, hermano.
Yo le invito, mira, que usted se agarre del Señor y que usted léase la palabra. Léase ese Hebreos 11, eso es hermoso. Léase la Biblia, llénese de fe, llénese de esa palabra. Créale a Dios, hermanos, antes que a los hombres, antes que al enemigo. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí lo único que importa es lo que dice aquí, no lo que diga ningún hombre, ni diga el diablo. El diablo es un mentiroso, hermano. El único que es la verdad es Cristo. Y todo lo que está aquí, hermano, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Gloria al Señor y pronto vamos a recibir ese galardón. Amén. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, gloria a Jesús, crezcan cada día en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano, hermano, vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Por eso Moisés escogió al Señor antes que los tesoros de esta tierra. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Dejó toda su aristocracia, su prestigio, su religión, dejó todo con tal de ganar a Cristo, con tal, hermano, de vivir para Él. Y lo que escogió Pablo fue persecuciones, usted lo sabe. Pero sabía que era mayor el Señor que todos los tesoros de esta tierra. Todo es basura, hermano. Aquí lo único que vale es el Señor. Gloria a Jesús y esa salvación tan grande que Él nos ha dado. No sea como el joven rico, que no entendió lo que menospreció, lo que rechazó. Usted y yo somos más inteligentes que eso. Entendamos, hermano, la grandeza de servir al Señor. Y la grandeza, hermano, de ese sacrificio. Y óigame, y esa herencia que nosotros tenemos en Cristo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, llénese cada día más del Señor y siga creciendo en fe. Amén. Que su fe no mengüe. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor le halle con fe y podamos partir con el Señor. Gloria a Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Bendito el Señor. Bendito.